Hoy les traigo la historia de Hans Wilsdorf, un niño huérfano en la Alemania del siglo XIX, cuya vida estuvo marcada por la soledad y la búsqueda de un propósito. Desde pequeño, Hans sintió que el mundo era un lugar incierto, pero encontró en los relojes una promesa de orden y estabilidad. Para él, la precisión no era solo una cualidad técnica, sino un refugio y un sueño que le daba sentido a sus días. Mientras otros niños se distraían con juegos, Hans se perdía en el tic-tac de los relojes, imaginando un futuro donde el tiempo estuviera bajo su control. Fascinado por los mecanismos, pasaba horas observando cómo los engranajes y resortes trabajaban juntos para medir cada segundo. Aquellos relojes de bolsillo eran para él pequeños universos de precisión, y cada uno guardaba un misterio por descubrir. Su curiosidad insaciable lo llevó a Suiza, la cuna de la relojería, donde aprendió el valor de la exactitud, la paciencia y el trabajo bien hecho. Allí, entre montañas y talleres, Hans empezó a forjar su destino. La adversidad forjó en él una determinación inquebrantable, enseñándole a nunca rendirse ante las dificultades y a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer. Sin padres, Hans aprendió a confiar en sí mismo, a escuchar su voz interior y a luchar por sus sueños, incluso cuando todo parecía estar en su contra. En Suiza, su amor por los relojes se transformó en una pasión profunda y en una verdadera vocación. Cada día perfeccionaba su arte y aprendía de los mejores maestros relojeros. Cada desafío superado lo hizo más fuerte, preparándolo para cambiar el mundo de la relojería y dejar una huella imborrable en la historia. Hans no lo sabía entonces, pero estaba reuniendo las herramientas, el conocimiento y la pasión necesarios para construir un imperio que revolucionaría la forma en que el mundo mide el tiempo. Así comienza la leyenda de quien soñó con la precisión y terminó conquistando el tiempo, inspirando a generaciones a perseguir sus propios sueños con la misma dedicación y coraje. Tras completar sus estudios, Hans Wilsdorf se sumergió de lleno en la industria relojera suiza, un mundo de precisión, tradición y secretos bien guardados. Como aprendiz, absorbió cada detalle, aprendiendo de los mejores maestros y observando con atención cada engranaje, cada movimiento, cada truco del oficio. En aquellos años, los relojes de pulsera eran considerados frágiles, poco confiables y sobre todo, un accesorio femenino. Pero Hans veía más allá de los prejuicios de la época. Imaginó un reloj de muñeca preciso, robusto y elegante, capaz de acompañar a cualquier persona en su vida diaria. Sus colegas y superiores lo tacharon de soñador, incluso de loco. Pero Hans no se dejó intimidar. Para él, la practicidad y la innovación eran el verdadero futuro. Se obsesionó con perfeccionar el reloj de pulsera, buscando incansablemente a los mejores artesanos y materiales que pudieran resistir el polvo, la humedad y los golpes del día a día. Su meta era clara: crear un reloj confiable, resistente y preciso, pensado para la vida moderna y las exigencias de un mundo en constante cambio. Hans no solo quería vender relojes, quería transformar la percepción del tiempo, educar al público y demostrar que la muñeca era el lugar ideal para llevar el futuro. Su misión era revolucionar la industria relojera, convencido de que el futuro del tiempo estaría, sin duda, en la muñeca de cada persona. A pesar de las críticas y el escepticismo, Hans nunca dudó de su visión. Su determinación era inquebrantable. Estudió cada componente, perfeccionó cada detalle y no descansó hasta lograr la excelencia en cada reloj. El reloj de pulsera dejaría de ser un simple adorno para convertirse en un símbolo de modernidad, innovación y confianza. Hans estaba listo para desafiar al mundo y demostrar que su obsesión era, en realidad, una visión adelantada a su tiempo. Su pasión y perseverancia se transformaron en innovación, abriendo el camino para una nueva era en la relojería. Así, Hans Wilsdorf comenzó a forjar la revolución del tiempo, cambiando para siempre la historia de los relojes y la manera en que el mundo mide sus momentos. Con solo 24 años, Hans Wilsdorf se mudó a Londres, una ciudad vibrante y llena de oportunidades, donde el tiempo parecía avanzar más rápido que en cualquier otro lugar de Europa. Allí, junto a su cuñado Alfred Davis, fundó la empresa Wilsdorf & Davis,
uniendo sus talentos y visiones para crear algo completamente nuevo en el mundo de la relojería. Importaban mecanismos suizos de alta precisión y los montaban cuidadosamente en elegantes cajas inglesas, apostando siempre por la calidad, la innovación y la precisión en cada detalle. Sin embargo, el mercado era escéptico. ¿Relojes de pulsera para hombres? Para muchos, la idea parecía absurda, casi imposible de aceptar en una época dominada por los relojes de bolsillo. Pero Hans era incansable, supervisando cada detalle del proceso y construyendo poco a poco una reputación de fiabilidad y excelencia que empezaba a llamar la atención. Su objetivo era claro: transformar el reloj de pulsera en un símbolo de masculinidad, modernidad y estatus, algo que todo hombre quisiera llevar en la muñeca. No bastaba con decir que sus relojes eran buenos. Necesitaba una prueba irrefutable, una demostración pública de su calidad y resistencia. Cada reloj vendido era un paso más hacia su sueño global, una pequeña victoria en el camino hacia el reconocimiento internacional. Poco a poco, Wilsdorf & Davies empezó a ganar respeto silencioso entre clientes y competidores, consolidando su nombre en la industria. Hans no tenía prisa, pero tampoco se detenía. Su determinación era inquebrantable y su visión cada vez más clara. Su ambición era poner un reloj robusto y elegante en la muñeca de cada hombre, sin importar su edad o condición. Así, pieza por pieza, reloj tras reloj, fue construyendo su legado con paciencia y dedicación. El cambio cultural estaba en marcha, y el reloj de pulsera comenzaba a conquistar las calles y las muñecas de una nueva generación. Wilsdorf quería más un reloj resistente al polvo y al agua. Tras años de investigación, en 1926 nació la caja Oyster, la primera hermética del mundo. Su sistema de bisel, fondo y corona enroscados protegía el mecanismo como una ostra. Para demostrarlo, Hans exhibió los relojes sumergidos en peceras de joyerías. El público quedó fascinado. El reloj seguía funcionando bajo el agua. El Oyster transformó el reloj de pulsera en una herramienta robusta y confiable. Ahora, la gente podía nadar, trabajar y vivir sin miedo a dañar su reloj. Era el primer reloj deportivo moderno. Wilsdorf había creado libertad total en la muñeca, pero la prueba definitiva de su invención estaba por llegar. El mundo estaba a punto de presenciar una hazaña inolvidable. En 1927, la nadadora Mercedes Gleitze intentó cruzar el Canal de la Mancha con un Rolex Oyster colgado al cuello. 10 horas en aguas heladas pusieron el reloj a prueba. Al salir, el Oyster funcionaba perfectamente, sin una gota de agua dentro. Wilsdorf aprovechó el momento y publicó un anuncio en la portada del Daily Mail. Así nació el concepto de embajador de marca, un testimonio real de resistencia. La hazaña de Mercedes catapultó a Rolex a la fama mundial. El público entendió que si un Rolex sobrevivía al canal, sobrevivía a cualquier reto diario. La estrategia de asociar la marca a hazañas extraordinarias se convirtió en el sello de Rolex. El Oyster ya era leyenda. Wilsdorf quería un reloj que no necesitara cuerda manual. En 1931, Rolex presentó el rotor perpetual, un sistema automático que cargaba el reloj con el movimiento de la muñeca. El rotor giraba libremente, manteniendo el resorte cargado y el reloj en marcha constante. El nombre perpetual transmitía la idea de un movimiento eterno. La combinación del Oyster hermético y el perpetual automático dio vida al legendario Rolex Oyster Perpetual. Preciso, resistente y autónomo, el reloj moderno por excelencia, era la culminación de décadas de innovación. El Oyster Perpetual se convirtió en el estándar de la industria. Wilsdorf había cumplido su visión, un reloj preparado para cualquier desafío. Rolex dominaba el siglo XX. Con Rolex convertido en gigante, Wilsdorf pensó en su legado. Tras la muerte de su esposa y sin herederos, creó la Fundación Hans Wilsdorf en 1945. Transferir todas las acciones de Rolex a la fundación aseguró la independencia y perpetuidad de la marca. La fundación destina parte de sus ingresos a causas benéficas en Ginebra y más allá. Sin presión de accionistas, Rolex puede enfocarse en calidad,
innovación y excelencia. Hans Wilsdorf falleció en 1960, dejando un imperio y una obra filantrópica. Su fundación sigue financiando proyectos sociales, culturales y educativos. Así, su éxito se mide no solo en relojes, sino en impacto positivo. La vida de Hans Wilsdorf es más que la historia de un reloj, es la prueba de que la visión y la determinación pueden cambiar el mundo. De niño huérfano a fundador de una de las marcas más icónicas, su legado inspira a generaciones. Wilsdorf transformó el reloj de pulsera en símbolo de éxito y aventura. La corona de Rolex representa la victoria de la perseverancia. Su obsesión por la perfección vive en cada reloj y en la filosofía de la marca. La fundación asegura que estos valores perduren. Rolex es el reflejo del espíritu indomable de su creador. Cada vez que veas un Rolex, recuerda, detrás hay una historia de superación y un legado eterno.